Bien, Mirna, hay otras informaciones que queremos compartir. Así es, Ángeles. Muchas gracias. Quedan 18 días exactamente 18. para el próximo 4 de septiembre. Y no podemos no comenzar con lo que está pasando. Varias situaciones que usted ha podido apreciar, distintos hechos de delincuencia y de inseguridad que, por supuesto, afectan a la ciudadanía. Estamos aquí con dos ex constituyentes que pasamos a saludar. Carol Baum, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Carol. Muchas gracias por la invitación. Y Gaspar Domínguez, que además ex vicepresidente de la convención, pues, en el segundo periodo. Gracias, gracias Gaspar por estar acá. Bueno, a ambos. Espérame, Mirna. Por él... Rechazo. Por el rechazo, que tiene que quedar claro, por el rechazo. Rechazo Gaspar, con amor, Gaspar. Ya, Te lo he dicho con amor. y Gaspar por él. Por el futuro de Chile, por el apruebo. ¿Y los dos rechazos a seca, aprueba seca, o los dos con rechazo pero con reforma y cambio? Ya lo vamos a ver, no me cuente, no me diga el tiro. Pero vamos primero por esto, ¿no? Por el tema de la seguridad, y quiero preguntarles lo siguiente. Algunos dicen que con el texto, este texto, ¿no es cierto?, que usted aprobará o rechazará el próximo 4 de septiembre, la seguridad queda fortalecida y otros que queda debilitada. Carol Baum, ¿qué va a pasar? Lamentablemente queda debilitada. Queda debilitada porque, bueno, el concepto de orden público, la gente lo puede buscar en el actual texto, se elimina. Pero además quedan otras circunstancias como la eliminación del estado de emergencia, como el rol que tienen las Fuerzas Armadas en colaborar con el orden público, que también quedan eliminadas. Pero además hay un tema bien relevante que tiene que ver con la implementación de esta Constitución de ganar al apruebo. Van a haber una cantidad de trabajo y de nuevas instituciones que tener que implementar, que los recursos no van a poder estar para las cosas que le importan a la gente, por ejemplo, para seguridad. Y el gobierno no va a poder estar concentrado tampoco en hacer su pega. Hoy día vemos un gobierno desplegado haciendo campaña y el tema de seguridad se nos desborda por todas partes y no estamos viendo una acción concreta en eso. De ganar el apruebo va a pasar la misma situación. A mí me tocó instalar, le contaba a Gaspar fuera de cámara, un servicio que fue la Subsecretaría de la Niñez. Es una cantidad de pega, no solamente desde el Ejecutivo, sino que desde distintos órganos, muy relevante. Esta nueva Constitución, la propuesta de la Convención, implica la creación de tal cantidad de burocracia, 45.000 millones de dólares en dinero para eso. Es tanto el trabajo que vamos a hacer con el gobierno. Muchas cosas que van más allá del texto mismo. Sí. Vamos a entrar en ellas, pero el texto mismo también debilitado. Pero la respuesta es Gaspar, debilitada. ¿Qué debilitada la seguridad? Gaspar, el texto. Debilita. ¿Qué pasa con la seguridad de la delincuencia? Lo primero que quiero decir es que estamos frente a una profunda crisis de seguridad con esta Constitución, con la que tenemos hoy. Y esta propuesta de nueva Constitución establece algunos avances en esta materia y quería referirme a cuatro muy brevemente. El primero es que se generará y se creará un servicio integral de acceso a la justicia para acceder de manera gratuita y entregar apoyo psicológico y social a las víctimas. Segundo, se perfeccionará la prevención, porque en el artículo 53 sobre derecho a vivir en ambientes libres en ambientes seguros y libres de violencia, se establece la distribución equitativa, es decir, más carabineros donde hay más delincuencia, con una distribución equitativa. Se eleva el estándar de persecución, porque se establece muy claramente en el artículo 365.6 que la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, participará de la fijación de metas y objetivos y evaluación de Carabineros. Es decir, cuando hoy día pasa que Carabineros hace una investigación y la Fiscalía dice, ¿sabe qué? Esta información no me sirve para encontrar a los criminales. Ahora con estas normas vamos a favorecer la coordinación entre la Fiscalía y las policías. Entiendo de sus palabras, porque a veces uno se pierde con los artículos, ¿no es cierto? Se enreda un poco la cosa. A diferencia de su compañera dentro de la convención, usted dice, se fortalece la seguridad si se aprueba este texto constitucional. Eso es lo que está diciendo. Diría, lo que tenemos hoy no es suficiente y basta mirar la calle, y la propuesta de Constitución entrega nuevas herramientas para enfrentar el problema de seguridad. Público, porque aquí ha dicho Carol Baum que, claro, no se establece estado de emergencia, dice usted. Sí, y se elimina el concepto de orden público. Es verdad. De orden público. Se elimina el carácter militar de Carabineros. Se rechazó una y otra vez las propuestas que condenaban el terrorismo en todas sus formas. Se rechazó la Defensoría de las Víctimas. Si bien hay este servicio que hoy día existe, se rechazó en innumerables oportunidades la Defensoría de las Víctimas. Un servicio no existe como servicio integral, pero el concepto de apoyo a las víctimas existe y existe en muchas partes y es muy utilizado desde la... Pero ¿el Estado de Chile va a dejar de apoyar a las víctimas? No, yo no he dicho eso. Se fortalece el apoyo a la que estemos más claros, porque que no esté acá no significa... Y que esté acá, que el Estado se va a hacer cargo de la seguridad, tampoco hace que el Estado se haga cargo de la seguridad. Le pone una responsabilidad
que se tiene que cumplir. Para cumplirla hay que fortalecer Carabineros. Y aquí se le quita el carácter militar. Y no solo eso, aquí ha habido también un tema de que hoy día, por mucho que se repartan equitativamente los carabineros, si es que no hay carabineros suficientes para hacerse cargo de esto. ¿Por qué? Porque se les ha debilitado también al acusarlos muchas veces de cosas que no han sido después demostradas, al desprestigiarlos muchas veces. Hay responsabilidad, obviamente. Hay que cambiar. Perfecto. ¿no? Lo que pasa es que son cosas que tú sabes también, Gaspar, que son cosas que van alrededor de todo esto. Entonces, ¿cómo va a ser? Si tú dices, por mucho que va a haber una distribución equitativa de carabineros, si no hay carabineros, muy importante, porque la Constitución también no le entrega más herramientas, no le entrega, sino que al revés, de hecho no establece que carabineros sea... Para que hagamos debate. La única vez que habla en la Constitución de carabineros para la acusación constitucional. Pero vamos con... Porque no habla para entregarle atribuciones. Gaspar, usted ha dicho algo súper importante que tiene que ver con la distribución equitativa. ¿Qué significa eso? Que donde las comunas necesiten más, van a tener más carabineros. ¿Y si no hay? Ese es el punto. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica para la persona que nos está viendo hasta ahora en su casa? Vamos a tener más carabineros en comunas como La Pintana, por ejemplo, en relación a, no sé, la comuna de Vitacura. ¿Cómo se traduce eso? Hoy día la dotación de carabineros en las distintas comunas es parte de información secreta. No sabemos cuánto es la dotación en las comunas. Pero la impresión que puede tener cualquier ciudadano al recorrer las calles es que muchas veces hay mayor presencia de carabineros en las comunas más ricas. Y esta Constitución plantea que la distribución de carabineros debe ser equitativa, es decir, donde hay más crimen y delincuencia, más carabineros. Ahora, respecto del ingreso a carabineros, se establece en esta propuesta de Constitución que el Sistema Nacional de Educación Superior, que incluirá las universidades, incluirá también la formación de policía, es decir, de carabineros, garantizando el acceso no discriminatorio y gratuito. En ese sentido, yo estoy seguro que tenemos nuevas herramientas para potenciar la formación de carabineros profesionales y, segundo, para que la distribución de estos sea donde haya más delincuencia. Entonces queda más fortalecida. Pero ella habló también, Carol Baum, de los estados de excepción, Francesco. Efectivamente, pero ¿puedo hacer una pregunta antes? No sé, que le quitemos el carácter militar. ¿Es algo bueno o malo? ¿Por qué? Bueno, hoy día el carácter militar significa que se parece mucho más a la lógica y funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas o de militares. Y hay muchos países en donde se ha entendido que las fuerzas policiales no necesariamente tienen que tener lógica militar, porque deben estar centrados en la prevención, en la sanción y en la persecución. Y eso significa que la lógica de funcionamiento es distinto. Yo creo que lo importante es tener una policía profesional, una policía civil y no necesariamente una policía que parezca como militar. Y un buen ejemplo es la policía de investigaciones, que es una policía no militarizada, una policía civil y que tiene uso de armas, control de fuerza también y puede controlar la seguridad. Claro, un rol distinto, espérate, yo fui subsecretaria de Carabineros, fui la última subsecretaria de Carabineros y yo quiero decir una cosa, en toda Latinoamérica pedían en forma permanente que los carabineros de Chile fueran a formar a sus policías. ¿Por qué? Porque lo que le caracterizaba era el orden, responsabilidad, disciplina y trabajo de sus características militares. Y venían los mejores también, las mejores policías del resto de la característica militar. Tiene mucho que ver con porque para ser honesto, disciplina. uno cuando piensa en la policía chilena con característica militar, más bien es el rango. ¿Qué más? Porque no sabemos. ¿Qué más? Es orden, disciplina, formación. Tiene mucho de eso. De hecho, si uno ve otras policías en Latinoamérica, son policías que, no sé, fuman en la calle. Por poner un ejemplo, que eso no es que vaya a haber menos delincuencia por si el policía fuma o no fuma, pero hay un orden, una formación militar que es admirada en el resto de Latinoamérica y nosotros queremos eliminarla. Y eso no soluciona. Eliminar el carácter militar no soluciona no soluciona el problema. No, pero que usted ha dicho que esto va a debilitar a la policía. Sí, va a debilitar a la policía. ¿Pero por qué? ¿Porque ahora van a fumar? No, yo no he dicho eso. Te estoy diciendo que tienen unas características de formación, disciplina, trabajo, serio, que está dado también por ese carácter. El carácter militar es lo que hace que una policía sea más eficiente que otra. No, cierto que no. Yo no he dicho eso. De hecho, pero le estoy tratando de entender un poco por qué el carácter militar, de acuerdo a la versión o a la posición de Carol Baum, genera una policía mejor dotada y que, como dice Carol, ha sido emulada en algunos países de América Latina. Eso es muy cierto. Las policías del mundo admiran a la
policía, pero la pregunta es si es por el carácter militar o por hay un otra tema razón. de, por ejemplo, la corrupción en el sentido de, por ejemplo, cuando paran a una persona y pasan un parte en Chile, a nadie se le ocurre Es verdad. ofrecerle plata. Eso es una pero Aún así, aún así el desfalco del carabinero es Exacto. de lo más grande que hemos tenido en el país. Eso es gravísimo. Claro, es que ahí ya tenemos otro tema que tendríamos que irnos hacia cuántos Sí, años atrás claro. ya con el Paco Gay. Ya. Pero entonces, Gaspar, lo militar necesariamente hace que una policía sea más eficiente. ¿Por qué se sacó ese factor? Sí. Bueno, hay evidencia internacional que ha mostrado que muchas veces enfrentar los problemas de seguridad con una lógica militar puede favorecer lo que se llama una espiral de violencia. Por ejemplo, si hay una manifestación ciudadana y para ir a proteger la manifestación llegan personas con tanquetas y armas de guerra, estoy poniendo un ejemplo como la militarización como forma de enfrentar los problemas, se puede favorecer los círculos o las espirales de violencia. Y es por eso que hoy día decimos, necesitamos una policía profesional. O sea, no se desprofesionaliza No, la Constitución si se es deja literal. si sale del rango militar que se conoce hasta ahora. No, de hecho se con sigue diciendo que la escalafones, policía va a ser profesional, obediente, jerarquizada, no deliberante y no militar. Es el único atributo que se modifica, pero debe Pero, seguir teniendo el Gaspar, orden. Igual Gaspar, Hay- perdón, llama la atención, porque en esto reconozcamos que Carabineros tiene una suerte de varios atributos muy buenos. ¿Por qué quitarle lo militar? ¿Para qué? ¿Por qué Bueno, hacer ese esfuerzo? ¿Por qué generar ese además, cambio? hay otro Va a haber tema una que reforma de también todas es relevante. formas. Mira, ¿Por cuando qué? además a las Fuerzas Armadas se le quitan todos los roles que tienen de apoyo a la policía, como el estado de emergencia, pero también el tema, por ejemplo, de la policía marítima, del control de los delitos internacionales, del tráfico de frontera, el del tráfico en frontera, todo ese tipo de cosas, le entregas más atribuciones a la policía, a Carabineros y a la PDI. ¿Cómo vas a controlar la pesca ilegal, el tráfico de migrantes y el narcotráfico de las policías sin las Fuerzas Armadas? pero sigamos avanzando Entonces, porque- Ya, pero eso es otra cosa, claro, claro. no es otra cosa, ¿Por qué porque los carabineros son la misma cantidad. Son la misma cantidad. Que tiene Y que si ser tú le vas a distribuido. entregar más funciones porque se las quitas a las Fuerzas Armadas, va a ser mucho más difícil controlar el orden público. Entonces hoy día la ciudadanía que está muy preocupada. Acabamos de ver un asalto a un furgón escolar con niños adentro. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que las policías tengan más funciones controlando la Ya, pesca pero usted ilegal está diciendo o que con la menos. constitución Oye, nueva exacto. va a haber más alto. No, no, estoy diciendo que con la claro. Constitución Ya. los carabineros que van a tener tenemos que ahora estamos en esta tener situación. más trabajo, los carabineros van a tener más funciones porque se le quitan a las Pero es Fuerzas que ahí hay Armadas, una por lo tanto se reforma. debilita el orden Claro, pero público. es que hay una reforma ¿Y a pendiente que es cuántos la años se reforma? demora la reforma? ¿Cuántos años se demora la Exactamente, reforma? pero hay que decirlo, ¿Cuánto? o sea, hay una reforma de Carabineros que está pendiente. Pero Se han miren, hecho 3 reformas en los ambos, últimos 10 Carol años. y Gaspar, en honor al tiempo, sigamos avanzando. Acabamos de ver una toma ilegal, ¿no es cierto?, de terreno. Hay un tema con la vivienda en Chile, la cantidad, ¿no es cierto?, de personas que hoy día necesitan una vivienda, se calcula en 700.000 el déficit de vivienda. Y el artículo 51 habla del derecho a la vivienda. ¿Queda mejor fortalecida el acceso a la vivienda toda vez que se habla de que la Constitución establece el derecho a una vivienda digna y adecuada? Sí, o sea, es tanto lo mejor que queda la vivienda que hoy día la vivienda no está mencionada en la Constitución actual. Entonces, por cierto, que garantizar el derecho al acceso a la vivienda digna y adecuada es un avance sustantivo en cuanto incorporamos un derecho que hoy día no está en el ordenamiento jurídico chileno. Así que sin duda es un avance. Mira, te ¿Usted voy a está de leer acuerdo con el hecho exactamente que exista un derecho establecido a la vivienda, a la vivienda? pero por supuesto, a ver, me hubiera gustado que se rechazó en innumerables oportunidades que fuera la vivienda propia. ¿Por qué se rechazó porque- que fuera propia? Ah, no sé, pregúntale a los que rechazaron, porque Pero usted pregúntale- estuvo en las no, porque discusiones ahí, dijeron pues. que no sé, que no tengo idea, pero nosotros lo que creemos es que, espérate, pero quiero decir una cosa mucho más grave. Con los votos de Gaspar se rechazó el artículo siguiente, la indicación siguiente, el día 11 de mayo para que lo revisen. La propiedad sobre la vivienda es inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de propiedad ajena. Los afectados por el uso ilegal de su vivienda o terreno tienen derecho a ser indemnizados. Eso fue rechazado por Gaspar y por por 84 constituyentes. ¿Por qué? Preguntémosle a Porque Gaspar nosotros por qué. estábamos viendo lo que estaba pasando. Estábamos viendo estas tomas. Quisimos que hubiera una norma específica para erradicar estas tomas y fue rechazado, no por pocos, por 84 con el voto de Gaspar. Preguntémosle, Gaspar, ¿qué pasó ahí? Bueno, esta Constitución garantiza de manera muy clara la propiedad sobre toda clase de bienes. También lo hace la Constitución vigente que tenemos hoy.
en el ordenamiento jurídico actual, el de hoy, las tomas pueden, cuando se hacen los procedimientos jurídicos correspondientes, ser desalojados porque se reconoce el derecho a la propiedad, que también está reconocido en esta nueva Constitución. Y quiero decir, porque esto es muy importante, tenemos un avance sustantivo cuando reconocemos el derecho a la vivienda en toda forma de tenencia, porque tienen derecho a la vivienda las niñas y niños que viven en hogares del Sename, por ejemplo. Tienen derecho a la vivienda los adultos mayores que viven en hogares. Tienen derecho a la vivienda las personas que arriendan, que esa vivienda que arriendan sea digna y adecuada, y también los propietarios. Hay que reconocer todas formas de propiedad Pero, y todas formas de vivienda hay que protegerlas. La clave de los derechos sociales es que puedan ser exigibles. Cuando el derecho a la vivienda en la Constitución no es propia, no se puede exigir. Pero es que yo quiero Entonces, Al contrario, imagínate qué absurdo sería establecer como un derecho exigible constitucional la casa propia. Gaspar, Eso te podría ir un juez para que te compren una casa, Gaspar, Carol. pero entonces, De hecho, la propuesta que ustedes ingresaron de vivienda no decía vivienda propia, Carol. Esperemos un poquito, Acá está, Carol. vivienda propia. Claro, esperemos un poquito. Provisión de la ¿Por qué vivienda entonces, propia? si es así como usted señala, Gaspar, por qué este acuerdo de los partidos que están por el apruebo establece un punto específico respecto de la vivienda y dice, sobre la propiedad de las viviendas se va a dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición, es decir, se asegura explícitamente la propiedad de la vivienda? ¿Por qué se tuvo que aclarar ese punto si usted dice que queda claro? Bueno, se ha tenido que aclarar porque personas ligadas al mundo del rechazo han envenenado la más profunda esperanza de cientos y miles de chilenos y chilenas que tienen hoy la legítima aspiración de la casa propia. Y como se ha envenenado esta esperanza, bueno, han tenido que ponerse de acuerdo distintos sectores para explicitar lo que es evidente, que se seguirá protegiendo el derecho a tener una vivienda y que cuando esta vivienda sea propia, esta se proteja. No hay ninguna razón para sospechar, sugerir o esbozar la duda de que esta nueva Constitución pudiera perjudicar la propiedad sobre las viviendas. Y quiero decir con mucha claridad a todas las personas que nos escuchan: si usted tiene una casa, va a seguir siendo suya. Si usted tiene 2 casas, va a seguir siendo suya. Si usted tiene ahorro de pensión y todavía le quedan, van a seguir siendo suyos. Y quien diga lo contrario, miente. Claro. Sí. Efectivamente a nadie le van a quitar la casa por aprobar esta Constitución. Gracias, Carol, porque yo fui al norte de Chile y todo el mundo piensa lo contrario. Yo no he dicho, bueno, piensa, ¿por qué? Porque no se Porque se le garantiza han la vivienda dicho. propia y se rechazó 7 veces en esta propuesta, se rechazó 7 veces el hecho que fuera la vivienda propia. Y la gente quiere una vivienda propia. ¿Por qué? Porque la quiere mejorar, la quiere heredar y quiere hacer lo que quiera con ella si se quiera cambiar. No le van a quitar la casa, pero si se la quitan por orden público, acá se establece en la Constitución, o sea, por una función pública, se establece en la Constitución que no le van a pagar el daño patrimonial efectivamente causado, sino que le van a pagar el precio justo. Ah, ya, pero usted está hablando de la está hablando de confiscar, o sea, de la expropiación. Sí, por eso no Ya, queda pero, protegida Carol, la propiedad. No le van a quitar sus ahorros, no le van a Se quitar, va pero por la no queda, tangente, no, Carol. no me voy por la tangente, no queda protegida Ya. la propiedad privada en forma adecuada Es en que esta estamos Constitución. mezclando cosas No distintas estamos igual. mezclando Pero cosas. espéreme, Carol. Porque no estamos mezclando cosas. No Espéreme. queda, porque dice, no te van a quitar la casa. Claro. Estoy de acuerdo, no le van a quitar la casa. Bien. Pero si se la van a expropiar por razones de función pública, no le van Ya. a pagar el precio justo, porque, o sea, no le van a pagar en lo que vale el bien, sino que el precio Ya, justo. Carol, ¿Cuál es el precio espérese un justo? ratito. Menor al mercado. Ya, vamos a hablar de en eso. ese sentido está en riesgo Ok. la propiedad. Claro, Toda la propiedad. Vamos a hablar de Toda eso. la propiedad. Sé que tienen que irse, pero en atención a que quedan apenas 18 días para el plebiscito, ¿se podrían quedar un ratito más? Porque nos tenemos que ir a un corte comercial. ¿Puede? Vamos, claro. Por favor, ¿sí? ¿Ambos? Ya, nos vamos a un corte y regresamos con esta polémica, tanto del derecho a propiedad, derecho a la salud, educación, etcétera, los derechos de esta Constitución. He dejado pendiente el famoso tema del derecho a la vivienda, que de acuerdo a lo que dice usted, Gaspar, el derecho a la vivienda está absolutamente garantizado. Si usted recibe un subsidio del Estado, si se aprueba esta nueva Constitución, a usted no le van a quitar su casa. Y lo mismo dice usted de Carol Baum, ¿no es cierto? Le entendí. ¿Dónde dice usted que está el problema? El problema es que si te expropian tu casa por distintas normas que establece esta Constitución, podría ser no se paga el precio justo, o sea, perdón, no se paga, Se paga el no precio se de paga mercado. el precio justo y no el precio de mercado. Por lo tanto, la persona no va a poder, con el precio de su vivienda, cambiarse a otra de las mismas características. Oiga, sino Carol, que- pero ¿a cuántas personas en este país le expropian la casa? Pero tú sabes que se establece en la Constitución la restitución de tierras, No. como un Un mecanismo. popurrí. Ya, a ver. Pero si la espéreme. restitución de tierra, ¿qué ¿Restitución es? de tierra Es qué? propiedad, no es solamente la casa. ¿Ya? Tú sabes que la cantidad de tierras establecida en Chile que podrían ser restituidas por lo que establece la Constitución para la restitución de tierras para los pueblos originarios, solamente con los títulos de merced podrían afectar a gran Pero cantidad de es que, personas en todo el territorio ¿usted cree nacional. que Entonces en no es una Chile- especulación. ¿Pero usted cree que en Chile hay que restituir tierra o no?
No, yo creo que hay que resolucionar el tema, ¿cómo se llama?, con los pueblos originarios y todo eso, con diálogo, con distintas medidas. ¿Sin restitución pero de no, tierra? no sé, eso puede ser parte de las políticas públicas, pero establecer en la Constitución la restitución de tierra de la forma que está establecida podría afectar a tal cantidad de personas que se traslada el problema de la Araucanía y de la macrozona sur a todo Chile. Pero Ya, estamos pero mezclando es que cosas sí, acá, no, porque sí, una cosa es que es la no, expropiación, otra la restitución No, no de tierra. necesariamente mezclando, pero son Es que temas no, que se pero tocan. no, porque van de la mano. Ya, pero es que aquí estamos hablando... Gaspar, estamos hablando que una persona que tiene una casa, como dice Carol Baum, que necesita ser expropiada porque hay que hacer, por decirle algo, un camino, una gran vía. Dice Carol Baum que quedó establecido efectivamente en la Constitución que se le pagará el justo precio, que no es lo mismo que el precio mercado. ¿Por qué quedó así? Sí, bueno, quiero decir que en materia de vivienda tenemos un gran avance. Primero, se reconoce el derecho a la vivienda y segundo, basta conocer los comités de vivienda para constatar que muchas veces la gente tiene incluso los ahorros para poder tener el subsidio y no hay suelo donde construir. Esta nueva constitución establece la creación de un sistema integral de suelos públicos para que todos los suelos que sean del Estado puedan ser ordenados, orientados y priorizados para las políticas de suelo que permitan construir casas. Y voy a poner un ejemplo puntual. Aquí en Santiago, el año 2016, en la esquina de Américo Vespucio con Presidente Riesco, un terreno de 9.900 metros cuadrados que le pertenecía a las Fuerzas Armadas, al Ejército, fue vendido a una inmobiliaria en 46 millones de dólares. Y yo me pregunto, en ese barrio, ¿no debiéramos usar esos terrenos públicos? Porque los terrenos de Fuerzas Armadas son del Estado, para hacer viviendas sociales bien conectadas, con buena relación con servicios públicos, transporte. Por eso estoy seguro que necesitamos un sistema integrado de suelos públicos que permita adquirir suelos privados y además utilizar mejor los suelos estatales para poder concretar. Ya, pero no el me derecho a la contestó. Eso vivienda. también se puede hacer con la Constitución actual, también se puede hacer eso. Ya, ¿ah? pero No espéreme, pero no el hay precio- ningún impedimento de la Constitución Ya. actual, o sea, si gana el apruebo o el rechazo, no hay un cambio respecto de eso. Hay Eso un también, cambio, no, aparece el también derecho a se la puede vivienda hacer. que hoy no está, así Sí, que tenemos eso un está cambio. bien, eso está bien, que esté el derecho a la vivienda, pero Está muy hoy bien. día, pero no se va a poder pedir, exigir el derecho a la vivienda propia porque no está establecido en la Constitución y fue rechazado por Pero usted el acaba de decir que eso está implícito. O sea, que No. la persona que no, en el sentido de que una persona que tiene, le vuelvo a decir, que recibe una vivienda del Estado, no le van a quitar su casa, aunque No, se apruebe este texto si constitucional. es que se entrega como la vivienda en propiedad. Hay políticas públicas de vivienda de arriendo, de subsidio al arriendo, y de hecho el presidente Boric dijo, Ya, pero tenemos que pasar del paradigma de la vivienda propia a la vivienda digna. Por lo tanto, y en el programa de gobierno, si uno lo lee, también habla de No lo mismo. mezclemos la Cree- Constitución no, con el es que- programa presidencial. pero sí, la pero- gente se confunde en la casa, claro. Yo he Pero, recorrido gran parte de Gaspar, Chile lo que esta pasa es que la última gente semana, tiene que y hay una entender, confusión tiene que entre el entender, gobierno y la no, es Constitución. que no hay una confusión, Por eso porque tenemos van de la nosotros un mano. rol de educar y demostrar que es algo muy sí, distinto. tal cual, y por eso, como durante toda la convención tú sabes que los que aprobaron todas las normas son las mismas coaliciones que hoy día están en el gobierno, van de la mano. De hecho, esta constitución es mucho más parecido a un programa de gobierno que a una hoja de ruta que nos una a todos los chilenos y nos lleve a crecer como un país en unidad. Es mucho más parecido a un programa de gobierno partisano, y por eso hoy día el rechazo es transversal, porque de izquierda, desde exministros del presidente Allende hasta la derecha, no quieren este texto porque no es bueno para Chile ni para los chilenos, es bueno para los políticos, no para Chile. Ya, a ver, tiene que responder Gaspar eso. Sí, bueno, es que Carol dispara para tantos lados que me cuesta agarrar para responder. Así es, Yo un quiero doble. decir que esta constitución es la primera constitución escrita en forma democrática, que ha sido reconocido su avance para las mujeres, para las clases sociales más vulnerables, sobre todo, para avanzar en derechos sociales, y esto lo han dicho grupos transversales, de economistas, de ambientalistas, de Chile y del extranjero. Por eso yo estoy seguro que es un mucho mejor punto de partida. Porque donde estamos hoy, con los problemas de seguridad, vivienda, salud, es con la constitución que tenemos hoy. Y el rechazo es seguir con esa constitución, y el apruebo es darnos la posibilidad de esta nueva constitución como un nuevo Es un punto programa de partida. gobierno, ¿no? Por cierto que no, esa Sí, lo constitución deja varias discusiones muy Una amplias mala que constitución podrán discutirse escrita en distintos forma gobiernos. democrática, una mala constitución escrita en un proceso precioso, democrático, paritario, con participación, que no lo fue, solo fue paritario, no fue ni tan democrático, ni con tanta participación, ni con ¿Por qué no fue- unidad. pero por qué no fue Una democrático? mala. Pero, Carol, ¿por qué no este es el fue mundo al ¿por revés. qué no? ¿Prefieres quedarte con la constitución del 80 y sus modificaciones posteriores? ¿Eso te parece más democrático? No, pero la pregunta- no, porque yo no he dicho el- eso. eso es el Ese plebiscito ya del fue. 4 de Ese septiembre. plebiscito ya fue. El plebiscito No, es, el plebiscito- ¿queremos aprobar la nueva constitución? No. ¿Apruebo?
o la rechazamos para quedarnos con la que tenemos? Gaspar, Ese es lee el la plebiscito del 4 pregunta. de La septiembre. pregunta es... Lee ¿te el artículo gusta, 142 de la Constitución. o Eso no dice. te gusta la propuesta de la Convención? Apruebo, me gusta la propuesta de la Convención, rechazo, no me gusta la Y sigue vigente la el actual. Y Eso sigue dice el vigente la actual. 142. Pero el plebiscito anterior, que 80-20 o 78-22, ya estableció que no vamos a seguir con esta Constitución. Por lo tanto, se sigue mientras se sigue con el proceso Ya, pero, constituyente. Pero para que no... Y una mala... Perdona, Bueno, pero ¿sabes ¿por qué por usted qué dijo no que fue no tan era- democrática? ¿Por qué? Por distintas razones. Pero la más importante, una. No, dos. Bueno, dos, pero- Escaños reservados desproporcionados a la cantidad de población que tenemos en ¿Cuánto Chile. es la población en Chile, Carol? ¿Cuánto? Mira, Población de pueblo el pro- indígena en Chile. 12%. Ya, ¿y cuánto es el porcentaje de escaños reservados en la convención? Tenemos 17, espérate. 11%. Pero hagamos una cosa Espérate. exconvencional. Y otra Matemática, cosa, Carol, una regla de tres. Dice en forma permanente, Gaspar, no en forma participativa. Oye, se presentaron las iniciativas populares de norma y cuáles fueron rechazadas todas. No, el 50% está incorporado prácticamente literal Y eso en el ha texto. sido Ya, pero desmentido por hagamos todos una los centros cosa, de estudio. porque las Por lo personas que nos tanto, están viendo hasta interesante ahora, dato. lo Carol, único que quiero decir es y que no, Gaspar. es un dato desmentido por todos los centros de Eso no es estudio. así, Carol. Una constitución escrita en forma democrática, paritaria, participativa. Si el texto es malo para los chilenos, igual Ya. hay que rechazarlo. Pero las personas que nos Igual hay están que viendo, rechazarlo. Carol, las personas que nos están viendo hasta ahora, lo mismo Gaspar, se preguntan muchas cosas que son de vital importancia. Ya hablamos de seguridad, hablamos de derecho a la vivienda, hablamos de lo que se va a plebiscitar este 4 de septiembre. Vamos a la salud, que hay todo un tema ahí y que dice relación con lo que va a pasar respecto del derecho a la salud digna, donde se establece un sistema nacional de salud. Gaspar. Bueno, el diagnóstico hoy día es que tenemos un sistema de salud público que atiende a la mayor parte de la población y un sistema privado que funciona muy bien y funciona solo para quienes pueden pagarlo. Y usted es médico, tiene una experiencia en ese sentido. ¿Y mis ¿Desaparecen las ISAPRE? Lo que importa aquí son los pacientes. ¿Desaparece la Y ISAPRE? Las ISAPRES no podrán seguir utilizando la cotización obligatoria de salud porque lo importante es, de hecho, avisaron hace poco que están pronto a quebrar y eso demuestra las consecuencias de entregar un derecho social como la salud al mercado, donde las empresas pueden quebrar y justamente quedar las personas desamparadas. Por eso Gaspar. necesitamos crear un sistema. Por favor, Carol, déjame terminar 30 segundos sin interrumpirme. Por eso necesitamos crear un sistema nacional de salud que integre a los sistemas públicos y también a los prestadores privados y que todas las personas puedan atenderse con todos los doctores y no solo que quienes puedan comprarse el bono o quienes tengan ISAPRE puedan acceder a la salud privada, sino que todas las personas que lo necesiten, como pasó en la pandemia, que si alguien necesitaba una cama crítica o un ventilador, se le asignaba y nadie le preguntaba qué letra de FONASA era o qué plan de ISAPRE tenía. Tal cual, Gaspar. ¿Qué pasa con la gran cantidad de personas que hoy día están en ISAPRE y que pasan a FONASA? ¿Qué pasa con esas 3 No millones? pasan a FONASA, Carol. Pasa su cotización no, a FONASA. Por eso. Te pido más precisión porque hay Pasa miles de su personas que cotización nos están a escuchando. FONASA. No pasa su cotización 7% a FONASA. no lo puede usar en un ISAPRE, lo tiene que usar en FONASA. ¿Qué Carol, pasa con esas estás personas? jibarizando el debate a un nivel escandaloso. No estoy jibarizando. Aquí se A dice ver, que las cotizaciones se van a mancomunar porque él lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Asesora Presidencial, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y el Banco Mundial. Y aquí no dice que lo va a controlar FONASA, dice que va a haber un organismo público que va a recibir esas ya, bueno, plata. un No, organismo es que, equivalente Carol, a FONASA. No, Mira, te Gaspar, pido precisión. los Que ciudadanos- FONASA es un seguro, Sí. aquí estamos hablando de un Sí. fondo. Sí. Ahí hay una Un diferencia. fondo Nacional de FONASA Salud. es un Fondo Nacional de... Sí, no, pero funciona, entiendo yo, en la lógica del seguro. A Y ver. además son cosas distintas. No, no porque- funciona la lógica del seguro. La No, cotización es que lo de decía FONASA... ayer, era la discusión que teníamos precisión. ayer, perdón, para que todos entendamos, era la discusión que teníamos ayer entre Álvaro Erazo y Emilio Santalice, Ex y ministros justamente de salud. estaban en eso mismo, de si funcionaba como fondo, como seguro, pero el punto es que no era lo mismo. ¿Por qué Mira, usted dice que es a como ver, ¿qué es lo que FONASA? pasa? Para que se Las entienda. personas, ¿qué es Aquí no lo hay que proteger quieren? el negocio Las de la personas ISAPRE, lo hay que proteger a las no, yo no personas. quiero, exactamente. Por eso hay que establecer la libertad de elección, que las personas elijan qué hacen con su cotización de salud, si prefieren un sistema de salud público, o sea, perdón, un sistema de seguro privado o público. ¿Por qué van las personas? Si tú les preguntas, la mayoría quiere pasarse a un ISAPRE. ¿Por qué? ¿Es Porque funciona mejor, mal? porque ¿Es funciona mejor el sector privado. Entonces, ya. Porque filtra y selecciona, el 63% saca a las de las mujeres, personas saca a la quieren poder embarazada, saca a los elegir crónicos. dónde atenderse. Lógico, Entonces, bueno, todos. pero aquí se establece que está... Mira, cuando le preguntábamos cómo vamos a atender a la cantidad de personas que va a tener que atender el sector público,
público, ¿sabes lo que nos decía la doctora Natalia Enrique? Vamos a tener que construir más hospitales y trabajar más la prevención. Eso no es lo que la queda en el verdad, texto, bueno, afortunadamente. No, sí, menos mal que no es lo que dice el texto. Hablemos de lo que está en pero el texto. Hablemos de lo que actual, está en el en vez de solucionar el problema de la salud, dificulta que las personas puedan Perdón, atenderse. para- Van a haber solamente para más precisar, listas de espera. 24/7. Más listas de espera. El que la ley determine cómo van a proceder tanto lo público con lo privado no queda de alguna manera resuelto en este texto constitucional cuando dice, ¿no es cierto?, en el capítulo del derecho a la salud, que va a ser la ley la que va a determinar cómo van a intervenir finalmente tanto lo público como con lo privado. Cuando hablamos de lo privado, las clínicas, los Claro. centros Tal cual. médicos, Debió haber quedado etcétera. establecido. Oye, pero recién estábamos hablando de que esto no era un programa de gobierno. Esto es más bien un marco, una cancha. Y se establece la existencia de un sistema nacional de salud que podrá integrar a prestadores públicos y privados, es decir, hospitales y clínicas, y la ley tendrá que establecer democráticamente las reglas de integración. Ya, pero Gaspar, Podrá la pregunta de Caro integrar. igual es buena. ¿Qué pasa con Podrá esos 3 millones integrar. de chilenos y chilenas 3 millones y un y poquito más más que están en ISAPRE? Y ella dice, claro, pasan a este fondo, se gusta lo mismo. Pero ¿qué pasa con estas personas? Tenemos que generar una ley que permita una transición que permita redondear hacia arriba y que nadie pierda los beneficios que hoy día tiene, que hoy, ¿Y qué como pasa esto si- está entregado, Carol, por favor, como hoy, que esto está entregado al mercado, hoy día la ISAPRE han avisado un riesgo de quiebra por insolvencia económica y tenemos que resolver cómo darle cobertura a estos Ya, millones de No, está bien, beneficiarios pero las que van a personas se quedar fuera. preguntan, ¿qué va a Es que pasar no con la está lista? bien, Las personas está se mal, preguntan, está muy ¿qué va a mal. pasar con la lista de espera? ¿Se van a agrandar o no? Se van a agrandar. Responda usted eso. O, por ejemplo, el pago de las licencias, que en el sector público es peor que en el privado. En fin, ¿qué va a también pasar con eso? Se van a retrasar. Sí, bueno, sobre la lista de espera. Pero espérate, que tú ya hablaste harto de eso, yo te quiero decir una cosa. ¿Qué pasa? Dice, el sistema único de salud podrá No ser... dice único. Bueno, el sistema de salud, nacional de Eso. salud, podrá Precisión, ser precisión. integrado por los privados. ¿Qué pasa si el legislador decide que no sea integrado por los privados? Quedan fuera. Y ahí sí que no va a haber ninguna posibilidad Ahí de va a ser libre peor, elección. dice usted, lo que va a Va a ser pasar, ya. peor todavía. Por lo tanto, se deja en manos del legislador que por mayoría simple pueda establecer este tipo de situaciones. Entonces es muy grave porque al dejarlo en manos del legislador se deja en manos de los políticos. Carol, y los políticos ya. en general toman decisiones Gaspar, en razón de ideología gracias y no a pensando ambos. en las personas. Perfecto, gracias a ambos. Los vamos a invitar de nuevo. Todavía No, nos quedan siempre nos dicen 18 lo- días, como dicen las películas. Continuará porque esto no termina aquí.